¿Qué tal, estudiantes y padres de familia del cuarto y quinto año de secundaria? Reciban el cordial saludo pues de nuestra institución educativa, Colegio Basili, esperando pues que todo hasta el momento sea de suma tranquilidad, de paz y de sosiego en vuestros hogares, y simplemente con la indicación de siempre de que tratemos de ser bastante pacientes, de que debemos todavía estar nosotros en casa por el bienestar propio, por el bienestar de nuestra familia, por el bienestar de todos. Lamentablemente la situación ah, se ha desbordado, hemos tenido que retroceder, dejar de salir los días domingos. Bueno, eso es por irresponsabilidad básicamente de nosotros, y que eso no continúe, pues, ¿sí? Simplemente paciencia, y que esto de todas maneras tiene que pasar. Bien, chicos, el día de hoy vamos a iniciar con nuestro tema del día, que corresponde al tema de trabajo mecánico, ¿ya? A ver, recordando, porque esto de todas maneras lo hemos visto ya en años anteriores. Cuando decimos trabajo, bueno, sí, profesor, es realizar una actividad, efectivamente. Es, profesor, que después de eso me puedan dar una remuneración, un, una economía, ¿no? Para poder satisfacer yo mis necesidades. Efectivamente, eso podemos entender por trabajo. Es más, eso lo ve desde el punto de vista económico, social. Pero aquí en física, ¿qué cosa es un trabajo? O trabajo mecánico. Básica y únicamente lo siguiente, ¿no? Que el trabajo mecánico consiste en transferir movimiento a un cuerpo a partir de una fuerza, obviamente, pero obviamente que sí, ¿no? Ya la segunda ley de Newton, fuerza resultante en masa por aceleración, nos había manifestado algo de esto, y el día de hoy pues con esta clase lo estamos corroborando, ¿cierto? Que una fuerza sobre un cuerpo o una fuerza resultante finalmente le va a generar movimiento, ¿ya? Y transferirle movimiento a un cuerpo, ¿no? De parte de otro, entonces eso es realizar un trabajo, y eso se conoce como trabajo mecánico, ¿no? A la transferencia de movimiento de uno a otro cuerpo puede ser en base a una fuerza. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, y como te dije, simplemente vamos recordando, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en el gráfico tengo que hay una fuerza F que está llevando pues justamente a ese cuerpo hacia la derecha, ¿no? Pero obviamente que tú sabes muy bien que si este cuerpo presenta una masa M, no vendría a ser la única fuerza. Por acá tendría a la fuerza de gravedad, y por aquí también tendría a la fuerza de reacción normal. Pero tú sabes que el cuerpo está dirigiéndose hacia la derecha de manera horizontal, y que justamente la fuerza F es la que interviene, la que genera eso, la que lleva eso, la que finalmente va a realizar ese trabajo para que este cuerpo, ¿qué cosa?, pueda desplazarse, pueda moverse, ¿sí? De eso básicamente se trata el trabajo mecánico, que a partir de una fuerza sobre un cuerpo, este le va a generar un desplazamiento, un movimiento. Pero como te decía, no es la única fuerza presente. Tenemos la fuerza de gravedad y la normal. Pero ¿cuál es el detalle aquí? Que estas fuerzas no intervienen en el desplazamiento. No, están actuando de manera perpendicular. Están presentes, sí, pero están actuando de manera perpendicular. No influyen, palabra es esa, no influyen en el desplazamiento. Entonces, no se les considera. Mientras que las que influyen, sí. Incluso se menciona pues que están realizando un trabajo mecánico, ¿ya? Ante esto, y para poder cuantificar, para poder medir la intensidad, ¿no? Si es menor, si es mayor, tenemos
a una magnitud. Cantidad de trabajo mecánico, W, F, ¿correcto? Cantidad de trabajo mecánico. ¿Y qué cosa te dice la cantidad de trabajo mecánico? Que tú puedes determinar eso, ¿ya? Tú puedes determinar eso. Qué tanto puede realizar trabajo un cuerpo a partir de una fuerza que le aplica a otro y lo desplaza. Para eso, obviamente, aquí tienen que estar presentes las dos magnitudes. F de fuerza y D de distancia, que es lo mismo que longitud. O sea que fuerza por distancia te da el trabajo que va a realizar un cuerpo para darle movimiento y desplazamiento a otro a partir de una fuerza, ¿sí? Pero acá dice positivo o negativo, profesor, ¿tienen que ir los dos juntos? No, es uno u otro. Positivo cuando la fuerza esté a favor del movimiento, como por ejemplo acá. Y negativo cuando la fuerza esté en contra del movimiento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si me decían que esta superficie era rugosa, yo de manera inmediata debía de colocar ¿qué cosa? A la fuerza de rozamiento, por ejemplo, en ese. Entonces, las fuerzas que actúan de manera contraria, y es que así ocurre, ¿no? A favor, en contra, y mira, ve, acá hay una B, que dice que las fuerzas que actúan de manera perpendicular a la trayectoria del movimiento, finalmente van a quedar con valor igual a 0. Ahí ténganlo presente, por favor, bastante. ¿Ya? Será 0 cuando la fuerza actúe de manera perpendicular. Y aquí en mi gráfico se demuestra eso, pues. Fuerza de gravedad normal, mira, están actuando sobre una superficie horizontal. Entonces ellos actúan de manera perpendicular, por eso no influye, no se les considera finalmente cuando requeremos realizar nosotros la sumatoria de las fuerzas, perdón, la sumatoria de los trabajos mecánicos de cada fuerza. ¿Sí? Entonces, hasta ahí básicamente para poder recordar nosotros, ¿no? Lo que hemos visto ya el año pasado sobre todo. ¿Ya? Bien, ahora vamos a pasar a desarrollar los ejercicios. Dice por acá lo siguiente, número 1. El bloque de 3 kilogramos es trasladado por una fuerza horizontal constante de 50 newton. Calcula el trabajo neto sobre el bloque desde A hacia B. ¿Qué cosa tengo por aquí? Sobre el punto A, sobre el punto B, que es una superficie oblicua, ¿ya? Está desplazándose pues ese bloque. No me dicen la masa, no me dicen nada, simplemente que ese desplazamiento lo hace a partir de que de esta fuerza F de 50 newton. Que si tú eres muy observador, dices que esa fuerza está actuando de manera paralela a la línea horizontal. No, mira, mi línea horizontal, mi línea vertical. ¿Sí? Bien. Entonces me piden en primer lugar el trabajo neto. Profesor, ¿qué cosa es el trabajo neto? Un trabajo neto, ya un trabajo neto, es simplemente la sumatoria de los trabajos que realizan las fuerzas cuando están aplicadas sobre un bloque. Y aquí obviamente que tengo que determinar qué fuerzas en primer lugar están presentes y actuando. A ver, dice por acá, bloque de 3 kilogramos trasladado por una fuerza horizontal constante de 50 newton, calcula el trabajo neto. Eso de bloque hasta B. Ya. Masa de él, 3 kilogramos. Y como está su masa, entonces está presente la fuerza de reacción normal, perdón, fuerza de gravedad, que vendría a ser 30 newton. Ahí está, 30 newton, ¿ya? Tú me dirás, pues, profe, mi habilidad ya en esto, en realizar el diagrama de cuerpo libre, porque eso también estamos haciendo, me diría que aquí hay otra fuerza más que está presente, que vendría a ser ¿quién? La fuerza de reacción normal. Pero ¿qué ocurre con ella? ¿Qué sucede con ella? Que está actuando de manera perpendicular al desplazamiento. Actúa de manera perpendicular, entonces no se le va a reconocer porque no va a realizar trabajo alguno. Ya, las fuerzas que actúan de manera perpendicular, el trabajo es igual a 0. Entonces la normal ahí está actuando de manera perpendicular a la superficie que está oblicua.
no va a realizar trabajo, entonces no se considera él. Solo tengo yo a la fuerza F y a la fuerza de gravedad. Entonces digo por acá, el trabajo neto es igual al trabajo que va a realizar la fuerza de gravedad entre esos puntos A y B, así se dice por aquí, más el trabajo que va a realizar la fuerza F, igual desde los puntos A hasta B. Bien, simplemente cuando yo quiero hallar el trabajo mecánico que realiza una fuerza sobre un cuerpo, me voy aquí. Trabajo mecánico de F es igual a más menos fuerza por distancia y su unidad medida en joules. ¿Sí? Sencillito. La fuerza de gravedad, mira, ve. Si esta es mi línea horizontal, la corteza terrestre, la fuerza de gravedad siempre actúa hacia abajo, de manera, pues, en este caso caería perpendicular. Pero aquí, mira, ve, la fuerza de gravedad, la superficie es oblicua. Bien, lo voy a dejar ahí, no simplemente voy a decir acá. Fuerza de gravedad por una distancia. 1. ¿Ya? Y al costadito tengo aquí el trabajo de la fuerza F. F está ahí. Me dicen el valor de F. Me indican el valor de F. A ver. 50 newtons, ¿sí? 50 newtons. Acá está. 50 newtons. Entonces el trabajo de F también. F por una distancia 2. Ahí está. Simplemente reemplazamos. Fuerza de gravedad, ya lo tengo, 30. A ver, pero aquí hay un detalle muy importante. Pues, si bien la fuerza de gravedad es vertical y hacia abajo, el cuerpo está ascendiendo, el cuerpo está subiendo. No de manera vertical, pero está subiendo de manera oblicua. Y es más. Entonces, ahí tenemos pues, la fuerza de gravedad, ¿correcto? 30 newtons. Y yo quiero la distancia aquí, porque me piden hallar la distancia. ¿Qué distancia vas a determinar? A ver. ¿Cómo? Mira, allá, te decía con respecto aquí al signo, ¿no? Porque el cuerpo está de manera oblicua subiendo, pero justamente está haciendo eso, ascender. Y la fuerza de gravedad actúa de manera contraria. Entonces aquí se anticipa el signo negativo, y negativo porque va en contra del movimiento, ¿ya? El cuerpo sube, no directo, no vertical, pero oblicuo, pero sube. Y la fuerza de gravedad actúa de manera contraria, mira, hacia abajo. Por eso he puesto signo negativo. Y la distancia que yo tome, tiene que haber una relación entre la fuerza y la distancia que yo voy a tomar. Por ejemplo, acá la fuerza de gravedad es vertical. El movimiento en sí no es vertical, ¿cierto? Pero si tú te pones a analizar bien, dice, ¿no? A, punto, llegó aquí y está debajo del punto B. Entonces formo mi triángulo. Y verticalmente, la distancia, ¿cuánto tiene que ser? Esta de aquí. Que mira, ve, triángulo 53, 90, 37. A él se lo pone como 3, pero dice que es 6, o sea que un 3 por 2. A él se lo pone como 4, pero 4 por 2 es igual a 8. 8. ¿Correcto? Bien, entonces ya tengo esta distancia. 8 por aquí, más la fuerza F que vale 50. Y aquí también su distancia. Es una fuerza horizontal y tiene que ser paralela aquí, a esto, a esa línea recortadas, son paralelos. Entonces, yo la distancia que tengo que considerar con respecto a F tiene que ser una horizontal. Ahí está, debajo del punto B y el punto A, esa es la longitud que yo necesito. 6. Y simplemente aquí operamos. 30 por 8, 240, más 60, perdón, 6 por 50, 300. ¿Y cuánto es mi respuesta final? Esto lo puedes pasar para allá y tendrías 300 menos 240, 600. 600 joules y esa es mi respuesta. ¿Ya? Esa es mi respuesta de la número 1. Bueno, sí, está un poquito sencillito.
pero tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Bien, al siguiente ejercicio, número 3, dice, un bloque está arrastrado con velocidad constante, ya, velocidad constante. ¿Qué más dice? A ver. Sobre una superficie horizontal rugosa, si la cantidad de trabajo realizado mediante F en el tramo AB es de 60 joules, determine la cantidad de trabajo realizado mediante la fuerza de rozamiento en el tramo BC. Bien, a ver. Tengo un cuerpo que está moviéndose, desplazándose de manera horizontal y de velocidad constante. ¿Ya? A ver, hay una fuerza F que influye, obviamente, ahí. Pero me dice que la superficie es rugosa, ¿ya? Que la superficie es rugosa. Y por ende, ya va a haber una fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento cinético, porque el cuerpo se mueve. Bien, aquí vamos a darle solución a esto y decimos, bueno, como te dice que la velocidad es constante, o sea que va a ir de repente a un menor valor, ¿ya? ¿Eso que te da a entender? Que estos tienen que ser igual. ¿Por qué? Porque así lo menciona la primera ley, perdón, primera condición de equilibrio, ¿ya? Mira, ve, el cuerpo puede estar en movimiento, pero está en equilibrio. ¿Por qué? Porque las fuerzas que actúan sobre él lo tenemos que equilibrar, ¿ya? Yo digo que por acá F es igual a la fuerza de rozamiento cinético. Ahí está. Porque te dice velocidad constante y eso se toma de esa manera. Bien, si es así, la masa de ese bloquecito es de la masa del bloque. Bueno, no me lo indican exactamente. Lo que sí me dan como dato es que la cantidad de trabajo realizado mediante F en el tramo AB es de 60 joules. Ajá, me dan como dato que el trabajo F entre los puntos A y B es de 60 joules. Ese es mi dato. ¿Correcto? El trabajo de F, mira, F está yendo hacia la derecha. Debe ser positivo. Entonces el trabajo de F va a ser igual a más... perdón. Aquí sería fuerza por distancia, ¿no? Igual a 60. Ya. La fuerza es lo que yo quiero. Y la distancia entre A y B, porque esto es A, B. ¿Cuánto es la distancia entre A y B? 4, ¿no? Entonces de esto, 4 pasa a dividir y F vale 15. F vale 15. ¿Ya? Ahora, a mí me dice que la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento entre el punto B y C, y me piden el trabajo de ella. La fuerza de rozamiento siempre va a actuar de manera contraria al movimiento. ¿Ya? Pero partiendo de esto, de que F es igual a la fuerza de rozamiento, F ya digo que vale 15 newton, entonces la fuerza de rozamiento cinético también tiene que ser 15 newton. ¿Ya? Y esta última parte, porque me piden el trabajo de él, digo, por lo tanto, el trabajo de la fuerza de rozamiento cinético aquí es igual. Hemos dicho que el trabajo que realiza una fuerza contraria siempre es negativo. Y la fuerza de rozamiento actúa siempre de manera contraria, por lo tanto digo menos la fuerza de rozamiento cinético por la distancia. Acá está, tengo 15 y la distancia entre los puntos B y C. Eso es lo que me piden, ¿no? Esto es lo que me piden. Bien, y finalmente, el trabajo de F de B a C es de cuánto? Menos 120 joules. Y así está. ¿Ya? Y por último, un ejercicio más para culminar esto. Me dice, ya,
el joven traslada una caja de 2 kilogramos, lo vamos colocando, ya está ahí, 2 kilogramos, con rapidez constante de 3 metros sobre segundo. Ya va a una rapidez constante de 3 metros sobre segundo. Ya. Determine la cantidad de trabajo que realiza el joven sobre bloque en 4 segundos. De trabajo en 4 segundos. Bien, a ver. Me dice que se traslada con rapidez constante. No me indica que hubiese una fuerza de rozamiento, o sí. Ya, sí hay una fuerza de rozamiento. Me dan el coeficiente de rozamiento que es 0,5. Perfecto. Entonces, eso era lo que necesitaba, ¿no? El joven arrastra el bloque con una cuerda. Por lo tanto, si hay la presencia de cuerda, hay la tensión aquí. Pero también el bloque está sobre una superficie rugosa, ¿no? Por la presencia de él. Entonces, la fuerza de rozamiento cinético está presente. Por acá, primer punto, en que la tensión es igual a la fuerza de rozamiento cinético. Tensión es igual a el coeficiente de rozamiento cinético por la normal. ¿Correcto? La tensión entonces es igual a 0,5, que es el coeficiente, y la normal. ¿Cuál es la normal? Ah, ya, mira, ve. Si la fuerza de gravedad actúa así, y va a ser ¿cuánto? 2 kilogramos, 20 newton, la normal está aquí, que se equilibra con la fuerza de gravedad, por lo tanto también es 20. ¿Ya? ¿Qué es lo que me piden a mí exactamente? Ya tengo la tensión. A ver, nuevamente. Dice: el joven traslada una caja de 2 kilogramos con rapidez constante de 3 metros sobre segundo. Determine la cantidad de trabajo que realiza el joven sobre el bloque en 4 segundos. Ya. Yo con esto voy a hallar la tensión, porque yo quiero el trabajo del joven y la tensión. La distancia, ya la normal aquí sería 20, ¿no? 0 y 0 se van, la tensión vale 10 newton. Bien, 10 newton, pero eso es lo que no es lo que me piden a mí. Me dicen el trabajo, piden el trabajo de T. T es igual, el trabajo de T es igual a tensión por distancia, ¿ya? Yo tengo el valor de la tensión, que vale 10 newton. Aquí un pequeño detalle, la distancia no me lo dan. Lo que sí te dan, ¿qué cosa es? La velocidad, que es 3 metros sobre segundo, y el tiempo, 4 segundos. ¿Qué ocurrió? Que como está en velocidad constante, la fuerza horizontal se equilibra, ¿no? Y por ahí pues obtenemos eso, ¿no? Digo, distancia igual a velocidad por tiempo. Distancia, la velocidad vale 3, el tiempo vale 4, esto vale 12 entonces. Finalmente, 12 por 10, 120 joules, que es el trabajo de T que me están pidiendo. ¿Ya? Así se soluciona esto. Bien, está quedando como tarea para ustedes el ejercicio 2, 3, 4, 6 y 8 de las páginas 9, 9, 9 y 10. Ya, páginas 9 y 10. Ejercicio 2, 4, 6, 8. Sí, cualquier cosita. Nos vemos en asesoría. Te espero ahí puntual. Y nos encontramos. Cuídense, no salgan de casa. Cuiden a su familia. Chao.